Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Am, Espero que ya tengan su hojita, es solamente una hoja y estaremos volviendo a hablar un poquito del decreto. Así que vamos a su hojita, mis hermanos, por favor. Y dice así el título de lo que es esta clase: contenido del decreto de Dios, contenido. En nuestro estudio pasado estuvimos viendo lo que es el supra e infralapsarianismo. No sé si se acuerden un poquito de eso, mis hermanos. Estas dos posturas, tanto el supra como el infra, se refieren al tema de la predestinación, un tema profundo, pero que está en la Biblia. La predestinación está en la Biblia. Supra-lapsarianismo defiende que Dios escogió a unos y rechazó a otros, contemplándolos como seres creados sin tomar en cuenta el pecado o la caída. Esta es una postura de lo más radical que hay, lo cual yo no la abrazo completamente, pero sí abrazo el infra. ¿Qué es el infralapsarianismo? Vean, el infra defiende que Dios escogió a unos y dejó a otros en su pecado, tomando en cuenta precisamente el pecado de la persona. Y es una diferencia que les explicaba la semana pasada. El supra es como si Dios no hubiese tomado en cuenta el pecado, la caída que iba a suceder, y pensara, bueno, yo voy a escoger a tal persona y a tal persona no, a tal persona sí y a tal persona no. El infralapsario dice que Dios, obviamente al decretar la entrada de la caída, ve a las personas como caídas y esclavas de su pecado, ya esclavas de la condena, y en esa esclavitud es que dice: voy a levantar y tener misericordia de uno, de otro y de otro. Ese sería el infra. Abrazo más esa postura, puesto que el lenguaje de la Biblia muchísimas veces dice que nosotros estamos muertos. Y eso significa que estamos exiliados de la presencia de Dios y no podemos regresar ahí a menos que Él nos lo permita. Bueno, es un tema amplio, hermanos, es un tema de debates debates que no acaban nunca. Y bueno, como somos una iglesia bautista reformada, los tenemos que tocar. En este mismo aspecto, sigo leyendo, vimos que aún el mal estaba en los propósitos de Dios. Por favor, repase sus clases, vea la cita de Jonathan Edwards, que me ayudó mucho a comprender esto, y también vea la cita de A.W. Pink, que habla acerca de que Dios no crea el mal positivamente. Recuerde todas esas palabritas raras que de repente tenemos para seguir estudiando esto. En este mismo aspecto vimos que aún el mal está en los propósitos de Dios, que en su sabio consejo, ojo, en su sabio consejo permite la entrada del mal en su creación, y aún así Él no es el autor del mal, puesto que no crea el mal positivamente. No puedo explicar esto otra vez. Acuérdense, positivo, negativo, repasen su clase pasada. Habiendo ya visto estos temas tan complicados, es necesario volver al tema del decreto de Dios y ver un breve panorama de lo que es conocido como la doctrina de la predestinación. ¿Por qué digo breve panorama? Porque en las próximas clases que voy a dar, sí nos vamos a meter mucho más a este tema. Esta es una pasadita. Como decía alguien, esto es solo un pincelazo, esto es solo un brochazo. Predestinación. Primero, quisiera que recordemos lo que dice la Segunda Confesión de Londres acerca del decreto de Dios. ¿Por qué yo cito la Confesión de Londres? Porque esa confesión
y mi confesión se me olvidó. Esa confesión es una expresión de lo que creemos que la Biblia enseña, ¿sí? Entonces es por eso, recuerden mis hermanos, que por eso cito la confesión. Repito, estás en una iglesia que tiene una confesión y esa confesión es la segunda confesión de Londres Bautista, por eso la citamos. Recordemos lo que dice la segunda confesión de Londres acerca del decreto. Dice, Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Y recordamos lo que dijo A.W. Pink. Si Él pusiera el pecado positivamente o hubiera creado el pecado positivamente, entonces sería el autor del mal, pero no lo es. El mal solo entró por un permiso decretivo de Dios de que entrara a su creación. De tal manera, dice después, de que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, nosotros, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, acuérdense, primera causa, segunda causa, sino que más bien las establece. Y en todo esto del decreto, dice la última línea, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. El decreto entonces incluye todas las cosas que suceden en la historia, todas. Y una de las cosas que incluye su decreto, una de las de todas, una de las cosas que incluye el decreto es precisamente la predestinación. La predestinación, que es el tema que vamos a ver hoy, y repito, no voy a abundar tanto en esto. Veamos qué dice la confesión acerca de la predestinación, para que entendamos qué es eso. ¿Qué es predestinación, pastor? Dice así: por el decreto de Dios, ¿a dónde va la confesión? Al decreto, porque la predestinación es parte del decreto. Vean otra vez. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Se entiende esta parte? Y vean para qué son preordenados o predestinados según lo que nos enseña la confesión, que a la vez enseña lo que la Biblia dice. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí está el propósito de la predestinación. Vean otra vez. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, y vean otro propósito, para la alabanza de la gloria de su justicia. Nos está diciendo entonces que la razón por la que el Señor predestina un grupo de hombres, y cuando digo hombres me refiero a la humanidad, y un grupo de ángeles para salvación, es para la gloria de su gracia. Es por su gracia que predestina de los caídos, recuerden de los que están en pecado. Él predestinó antes de que creara todo, amar a algunos de manera especial. Y después dice, y a los demás se les deja actuar en su propio pecado, es decir, los deja vivir como quieran, para la alabanza de su justicia. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, la predestinación es esto, que Dios, cuando estaba
haciendo su decreto eterno, decretó lo que iba a pasar, decretó que el mal entrara a su creación, recuerden, no positivamente, y también decretó un cordero antes de la fundación del mundo. Y como decretó un cordero, también decretó un pueblo para ese cordero. Esas son las personas que Dios ha amado desde antes de que todo fuera creado. Amado no de forma genérica, porque Dios ama su creación en general. De hecho, aún a los más malvados les permite disfrutar de su creación. Les permite disfrutar del sol, les permite disfrutar de una familia, les permite disfrutar de hijos. Aún los mafiosos, los secuestradores disfrutan de lo que es la creación de Dios. Aún los secuestradores aman a sus hijos. Dios, en el sentido general, ama su creación y la sostiene, pero a los predestinados los ama con un amor especial. Porque dice la Escritura, nos amó antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando hablamos de predestinación, a eso se refiere. Vean otra cosa que dice la confesión. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Meramente por su libre gracia y amor, hermanos. Por su gracia y amor. Y esto que viene es muy importante. ¿Por qué? Y ya se los he dicho antes, pero recordémoslo. Molina era un sacerdote jesuita que fue su trabajo, fue llamado para que contrarrestara la protesta, es decir, a los protestantes, específicamente la doctrina de la predestinación. Molina entonces viene con esa idea, y no se los voy a decir mucho porque lo van a explicar en la tarea, pero Molina viene con esa idea de que Dios ha visto diferentes universos, ha visto o previsto diferentes situaciones en las cuales Él, a través de haber visto las miles de oportunidades, millones de escenarios, Él decide crear este universo, ya contemplando todo lo que este universo va a traer a cada persona que va a llegar. Pero lo que Molina decía era que, como Dios ha visto de cierta manera a futuro que va a crear a Joshua, si a Joshua lo pone en un universo alterno, Joshua nunca llegaría a conocer el evangelio. Entonces él dice, no, a Joshua lo voy a poner en Estados Unidos, para que así en Estados Unidos, cuando alguien le diga el evangelio, Joshua con su libre albedrío conteste que sí. Entonces ya no queda el decreto completamente en Dios, sino que el decreto está conectado con lo que Dios ha visto en los diferentes escenarios. Eso es Molina. Molina habla mucho de eso. Arminio, por su parte, también cree en el decreto de Dios, pero lo explica similar a Molina, pero no de tantos universos. Lo único que Arminio dice es, Dios vio a futuro quién iba a responder positivamente al mensaje del evangelio. Entonces, la predestinación o la elección de Dios ya no se basa en el decreto de la voluntad de Dios, sino que Dios mira a futuro para ver quién va a responder positivamente al llamado. Y entonces, como Dios ya vio que a futuro la criatura, tú y yo, la criatura
cuando se les dé el evangelio van a decir te acepto, entonces dice, él es un elegido. ¿Por qué es elegido? Porque él me eligió. Entonces, lo que defendemos en la tradición reformada en cuanto a este tema es que no, porque ni siquiera existiría esa persona que está supuesta a responder si Dios no quiere que esa persona primeramente exista. O sea, aunque volvamos al problema de Molina y Arminio, todo termina siempre en Dios. Porque aunque Dios haya visto 20 universos, Él termina decidiendo este universo. Y en este universo Joshua iba a creer en Él, pero va a haber otros que no. Y Él lo sabe. Entonces, ¿por qué no crear un universo en donde todos creemos? ¿O por qué no simplemente perdonarnos a todos? Y ya. Por la alabanza de la gloria de su gracia y su justicia. Entonces, ¿por qué estoy dándoles este dolor de cabeza? Por la siguiente línea de la confesión. Miren otra vez. Según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, aquí viene, sin que ninguna otra cosa en nosotros, como condición o causa, le moviera a ello. Es decir, fuera de Dios nada le movió a escoger y amar a uno y a otro no, porque no hay nada en nosotros que pueda mover a Dios. El teólogo reformado presbiteriano Louis Berkhof define la predestinación así. ¿Qué dice Berkhof en cuanto a la predestinación? La predestinación, dice, es aquel acto eterno, eso es importante, acto eterno, de Dios, por el cual en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano, ¿se dan cuenta cómo ahí está Berkhof, que es un teólogo reformado, contrarrestando lo que opina Molina y Arminio? Vean, ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres para ser los recipientes de su gracia especial y de eterna salvación. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Que Dios te haya amado a ti para depositar en ti su gracia especial y permitirte eterna salvación es impresionante. Vean lo que sigo diciendo. Dentro de la iglesia del Señor, el tema de la predestinación ha sido, como muchos otros temas, un debate acalorado, hermanos. O sea, lo que es el decreto y la predestinación es un debate intenso y es entendible. Para muchos es demasiado difícil de digerir o aceptar. ¿Cómo tú me estás diciendo que Dios primero ya ordenó quiénes van a ser salvos y otro, no es a todos, no es todo el mundo? Eso, diríamos, es injusto. Vean lo que sigo diciendo. Para muchos es demasiado difícil de digerir o aceptar. De hecho, hermanos, muchos prefieren no opinar o predicar en cuanto a este tema. Hay pastores que dicen, yo no me meto a esto. Yo el evangelio. Yo no me meto a estas cosas. Volvamos a preguntarnos, ¿es la Biblia, toda ella, la palabra de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué privar a la iglesia de un tema como esto si está ahí? Yo sé que es difícil de digerir, de comprender y de explicar. Pero concuerdo con lo que Calvino dice.
los que se oponen a que nos interesemos en esta doctrina injurian, es decir, le faltan al respeto a los hombres y a Dios. Sin ver este tema de la predestinación, dice Calvino, sin ella, nada sería suficiente para enseñarnos la verdadera humildad. Y vean esta última parte. Y no tendríamos el adecuado sentimiento en el fondo de nuestro corazón de lo mucho que le debemos a Dios. No voy a abundar en este tema porque vamos a entrar al tulip. Pero hermanos, una vez que esta doctrina pasa la barrera de la aceptación, dice mi maestro Héctor, que estaba él en la madrugada y de repente le pegó y empezó a decir, ¿cómo? ¿Me amaste a mí? ¿Basura del mundo? Cuando no soy ni cerca ni mejor que el que está al lado de mí. Entonces dice Calvino, si no la comprendemos, no nos damos cuenta cuánto le debemos a Dios. Porque si es un amor general, a ver, agárrese quien pueda. Entonces es un amor general que pues yo lo decidí tomar. Al final de cuentas fui yo. Pero cuando vemos que todo inició en el corazón del Padre antes de la fundación del mundo, primero llega un choque de ¿y por qué yo? Y a veces en eso mismo llega ¿y por qué no él? Y luego cuando dices ¿y por qué no a quien yo quiero? ¿Por qué no a la persona que yo más amo? Y empiezan muchas cosas en nuestra mente que vamos a hablar cuando lleguemos a Romanos 9. Pero dice Calvino, y concuerdo con él completamente, si no entendemos esto, no tenemos verdadera humildad y en el fondo de nuestro corazón nunca tendríamos el aprecio correcto de lo mucho que le debemos. Entonces, la predestinación, hermanos, en pocas palabras, es aquella determinación que proviene enteramente de Dios, de darle su favor y gracia especial a un grupo determinado de pecadores que de otra manera no podrían salvarse debido al estado de exilio en el que nacieron después de la caída de Adán. Habiendo tocado el tema de la omnisciencia y su voluntad, afirmamos que el Señor no ve a futuro tomando en cuenta la reacción de la criatura hacia el mensaje del Evangelio, puesto que ni siquiera existiría un ser humano sin que Dios haya decretado que exista. Y no solo eso, Dios decretó quiénes son sus padres, en qué país van a nacer, de qué color será su cabello, quién será su pareja. Dios escoge al pecador para que, en un punto de la historia, crea en el Evangelio, y no lo escoge porque en un punto de la historia creería en el Evangelio. Cuando llegamos a entenderlo bien, y repito, en el tulip vamos a entrar mejor, estaremos como el ciego, hijo de David, ten compasión de mí. Hermanos, date cuenta todo lo que ha tenido que pasar para que Dios te haya perseguido. Tú y yo de manera natural nos alejamos de Él, nos escondemos de Él, no lo queremos a Él. Y Él ha sobrepasado nuestra necedad. Y como decía el pastor Sugel en su predicación a Tesalonicenses, los tesalonicenses no sabían que detrás de que se haya constituido esa iglesia en Tesalónica, Dios había formado todo un plan para que llegara. Hermano, yo debería de estar muerto. Sinceramente, de todas las cosas que hice, yo debería estar muerto. Y no debería de haber llegado por ningún motivo al Señor. Y Él lo hizo. Veamos ahora sí un par de ejemplos de la predestinación bíblicos.
Y acompáñenme a Hechos 13:46, por favor. Hechos 13:46. Dice así: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, es decir, los judíos. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y vean el verso 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y esta última línea, mis hermanos: y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Oyen eso? No creyeron todos. No, Yohai, ¿qué hace la diferencia de que tú hayas tenido un corazón más blando que alguien más? Te aseguro que no está en ti, hijo. Está en la gracia de Dios, completamente en su gracia. Este verso, hermanos, yo lo estuve buscando en otras traducciones, en inglés, en el griego. Me puse a ver tantito, a ver si había algún problemita de traducción que pudiese. Ninguna. Es más, hay otras que son más puntuales. Vean lo que dice: creyeron los que estaban ordenados para creer. Y eso viene desde el decreto. Nosotros no tenemos, ni somos Dios, ni sabemos quiénes son, ni nada por el estilo. A nosotros se nos ordena predicar el evangelio a todo el que se me atraviese. Decía el pastor Eric, dice: yo ya le prediqué hasta el champú y al jabón mientras estoy en la regadera. Dice: ya bauticé a la esponja 3 veces. A todo el mundo. Y en el análisis final, los que lleguemos al cielo será por gracia. Los que no lleguen al cielo será porque quedaron en su justo pecado. No hay nada que reprocharle al Señor. ¿Vas a decir algo? Sí, eso no lo negamos en absoluto, hermanos. De hecho, nosotros decimos que ese es el estado natural de todos, rechazar. No negamos que haya un rechazo. De hecho, decimos que ese es el estado natural de todos, el rechazo al Señor. ¿Qué sucede? Dice Jeremías 21 o 23: pudiste más tú que yo, me rendí a tu amor. Agustín dice: el grito de tu amor rompió la sordera de mi corazón. Es Él, hermanos. Nunca vamos a salir del lodo si no nos grita: sal fuera, Lázaro, sal fuera, porque eres mío. ¿Yo? Y yo le he puesto, yo le he dicho: yo he hecho esto, Señor, yo. Sí, yo te lavo. Por eso yo entiendo esto mucho, lo entiendo mucho. Por manera natural yo nunca le hubiera dicho: aquí estoy. Fue su voz, su paciencia, su consistencia, su decreto eterno que me sostiene hasta hoy. Por eso entiendo a Héctor cuando dijo que en la madrugada se despertó diciendo: a mí, ¿me amas a mí, basura del mundo? Que no tengo nada amable. Y cuando pasa eso, hermano, simplemente le amas tanto. Le amas y no puedes
solo que dar gracias y decirle yo no lo merezco. Y entonces entiendes por primera vez qué es verdaderamente gracia. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, dice Pablo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. El medio es nuestro Señor, pero a los que escogió fue a nosotros. Porque Dios, y vean cómo Pablo alaba a Dios por la elección en el verso 3. Bendito sea Dios. ¿Quién lo sabía mejor que Pablo? Que iba camino a Damasco a matar cristianos y de repente Dios le cambió la vida. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos, no porque éramos, para que fuéramos, no porque vio que éramos o que teníamos la potencia de ser, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Por qué, Señor? Conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahí mismo en el verso 11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Vimos entonces en Hechos que creyeron los que estaban ordenados, y después hemos visto esto en Efesios. No abundo tanto porque, repito, vamos a entrar al tulip. Mira en Primera de Tesalonicenses 5, por favor. Ya estoy por terminar. Hermano, y tú que conoces tu pecado y conoces todo lo que has hecho o eres, y aun si no has caído en las bajezas que yo he caído de repente, sabes que si no es por Dios, no sales de ahí. Aún los que son arminianos, ¿por qué oran a Dios para que cambie el corazón del otro? Porque saben que en última instancia es solo Dios el que puede cambiar el corazón de alguien. ¿Sí? ¿Por qué ora el arminiano a Dios pidiéndole que cambie el corazón de alguien si ese alguien tiene la capacidad de decir yo te acepto? Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no, hermano mío, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Y le está escribiendo a creyentes, para que ya sea, hermanos, como estamos en Cristo, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros, y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Para terminar esta clase, dejo esta frase de Juan Calvino: nunca estaremos verdaderamente convencidos como deberíamos de que la fuente de nuestra salvación se encuentra en la misericordia gratuita de Dios, si no está clara también su elección eterna que ilumina la gracia de Dios para nosotros. Hermanos, la predestinación nos debe de traer humildad, agradecimiento. ¿Y sabes qué más nos debe de traer? Temor.
Como dice Héctor, hay mucho más que enseñarles, pero los tengo que dejar ir. Vayan a desayunar.